Se acaba de publicar un libro que sin duda va a generar polémica, como de hecho la va a generar en esta mesa ahora. Se llama Cipriani como actor político. Cipriani como actor político, de Luis Pázara, que es un jurista conocido, en fin, que ha escrito varios textos, y Carlos Indacochea, que es un sociólogo, doctor en sociología, que es profesor de la Universidad de Washington, creo. George Washington University, sí, en Estados Unidos, que vive allá en Washington. Pázara también vive fuera del país, entiendo, no sé dónde está. España. En Salamanca. En Salamanca. Se acaba de jubilar como profesor de Salamanca. Ajá. Bueno, los dos están hace mucho tiempo fuera del Perú, pero se ocupan del Perú con cierta frecuencia. Yo mantengo la atención y ahora que los medios lo permiten, tanto más, ¿no? Todos los días. Bien. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, son Carlos Indacochea y Federico Prieto Cela. Bueno, no sé si puedas resumir, porque son 3 capítulos distintos. Uno es sobre la actuación política y pastoral de Cipriani en Ayacucho, principalmente hecho por Luis Pázara. Luis Pázara, ¿no es cierto? Hay otro sobre el Opus Dei. En realidad este libro es una crítica de la actuación política y pastoral, en fin, de Cipriani, y también es una crítica del Opus Dei, una descripción, digamos, de su... aquí se describen cosas que yo no sabía acerca del Opus Dei y de su presencia y su penetración, digamos, y finalmente hay una suerte de crítica ideológica a las posiciones ideológicas, digamos, y religiosas, incluso dogmáticas, se lo llama fundamentalista, integrista, a Cipriani, ¿no es cierto? Pero Pázara lo llama el pensamiento guía del cardenal Cipriani, ¿no? Yeah. Aquí hay una cuestión fundamental. Describimos al cardenal Cipriani como un actor político, y esto quiere decir que su presencia pública va mucho más allá de propagar una doctrina religiosa tal y como lo presenta. Él se comporta como una autoridad pública, se comporta como una persona que puede disponer de lo que hace el Estado, se comporta como una contraparte igual al Estado peruano y como representante de la población, siendo que se trata de un funcionario nombrado por el Vaticano, que es el liderazgo de la Iglesia Católica Universal. Uno de los grandes y constantes errores del periodismo que hablan de la Iglesia Católica Peruana. Yo creo que Federico Prieto estaría de acuerdo conmigo en que eso sería un grupo cismático. Lo que hay es la Iglesia Católica Universal, que actúa tanto en el Perú como en Chile, como en Francia o como en China, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, con las citas debidas y las pruebas del caso, presentar a Cipriani. Y en mi caso, yo he presentado al Opus Dei, he hecho una síntesis de la historia del Opus Dei, en donde el Opus Dei tiene el hábito constante de decir nosotros somos un grupo exclusivamente espiritual, y hay pruebas positivas, constantes, abundantes, que el Opus Dei se comporta como un grupo político y como un grupo de gestión y de red económica, ¿no? Y así en Chile como en Argentina y originalmente en España. Federico, bueno, sí, con mucho gusto. La primera sorpresa que me dio este libro es preguntar qué busca, porque el Instituto de Estudios Peruanos, como todos sabemos, José Matos, que yo traté mucho cuando era secretario de Alfonso Grados, Cecilia Blondet, ¿no?, que también es del instituto, que trabajó con mi hermana Pilar muchos años, y María Neguren, que está ahora, que está casada con un hijo de mi hermano Matías, con Alejandro Prieto, también la conozco. Nunca he sabido que ellos tuvieran como uno de sus objetivos ocuparse de la conducta del arzobispo de Lima. Esa es la primera curiosidad que a mí me da. ¿Por qué invitaron a estos dos ilustres autores, uno en Estados Unidos y el otro en España, como acaba de decir muy bien Carlos Indacochea, y lo venden a 15 soles y no se sabe qué busca? Porque es un ataque, efectivamente es un ataque al Opus Dei, es un ataque al cardenal Cipriani, es un ataque de alguna manera al pensamiento de la Iglesia Católica, al llamarla fundamentalista, porque el cardenal Cipriani durante toda su gestión ha seguido las pautas de Benedicto XVI en los 8 años que tuvo el de Papa, para denunciar el relativismo ético, el relativismo religioso, que tanto daño está haciendo en el pensamiento de la Iglesia. No es un tema ideológico, es un tema estrictamente doctrinal de la Iglesia. Eso
en cuanto a mi curiosidad por saber quién ha financiado, supongo que le dan el 10% por lo menos a los autores, la distribuidora se lleva 15%, la librería 35%, o sea que el Instituto de Estudios Peruanos, ¿qué gana? Porque hasta donde yo entiendo, nuestro amigo Carlos Reyes, que estuvo en Expreso, financia al Instituto de Estudios Peruanos en un plan de textos escolares con mucho dinero, pero no creo que Brescia esté animado a atacar a Cipriani de esta manera. Por otro lado, agradezco que me citen con frecuencia, pero no tanto que me utilicen para... Usted publicó un libro precisamente defendiendo a Cipriani, ¿no? Así es. Claro. Varios otros el textos. trigo y la cizaña, y aquí me citan un artículo, yo no me acordaba yo, de Mercagosa tan grande. En cualquier caso, agradezco las citas, pero no tanto que las utilicen para tergiversar el asunto. Ahora yo quisiera, Jaime, si me dejas un minuto más, ha dicho, la parte política me parece importante, es decir, actor político, pero yo quisiera recordar una cosa que me parece fundamental en la conducta del cardenal Cipriani. El cardenal Cipriani efectivamente interviene en temas públicos de la Iglesia, ¿no? Algunos muy polémicos, como todos sabemos. Pero yo quiero recordar que su antecesor, el cardenal Augusto Vargas Alzamora, sacó al Señor de los Milagros, como tú recordarás, porque trabajamos juntos en esa época, para que Fujimori no gane las elecciones y nuestro amigo Mario Vargas Llosa las gane. Lástima que le fallara, ¿no? Sí, y por otro lado, un día estaba yo con Mario y varios más en su casa, porque yo le hice un par de folletos de publicidad así para las barriadas que me pidió Mario Miglio, ¿te acuerdas? Y entonces Mario pidió disculpas y se fue. ¿Por qué? Porque acaba de entrar el señor Mario Augusto Vargas Zamora a pedirle a Mario que no abandone la segunda vuelta para que no caiga el Perú en las manos evangélicas del candidato a la vicepresidenta de la presidencia de Alberto Fujimori. O sea que son actitudes, los ejemplos que te da, porque yo sé que el tiempo en la televisión es muy corto. Claro. En el caso de Landázuri, igual. Tú te acordarás que cuando se habló de página 11, la gota que rebalsó el vaso fue una declaración del cardenal Juan Landázuri, hablando de un tema de petróleo y un tema de contrato, que no eran temas ni de dogmática ni de moral, diciendo que la página 11 era importantísima y que su desaparición desacreditaba y desautorizaba al presidente Belaúnde, que era su amigo de la infancia, como presidente de la República. Al día siguiente Velasco dio el golpe de Estado. Entonces, no es Cipriani el único que habla de temas políticos. Todos los arzobispos de Lima lo han hecho, como acabo de poner dos ejemplos bastante emblemáticos. ¿Por qué no tocamos brevemente el primer capítulo, elaborado por Luis Paz, era sobre el papel, la actuación de Monseñor Cipriani en Ayacucho, cuando fue obispo auxiliar primero y obispo después? Ha sido, según lo que leo, hay críticas respecto de que no le preocupaba el tema de los derechos humanos o las personas, digamos, que sufrieron o que fueron víctimas de la actuación del Estado. Y también se dice que los organismos de derechos humanos citan a Cipriani dos veces. Cuando la cita de Cipriani, los organismos de derechos humanos son tapaderas de rabo de movimientos políticos, casi siempre de tipo marxista y maoísta, que es algo que lo dijo. Y luego se dice que patrocinó a los grupos de autodefensa e incluso propició que les entreguen armas. Esto es más o menos el resumen de este capítulo. No sé si puedes resumir esa parte, digamos, la actuación de Cipriani en Ayacucho. Bueno, en general hay una despreocupación por las quejas de la población respecto a violaciones de derechos humanos. En la famosa entrevista en Caretas, en donde Cipriani tiene esta expresión procaz, no sobre los derechos humanos, eso es indirecto, la expresión procaz es de la Coordinadora de Derechos Humanos, a donde hay curas católicos. En esa misma entrevista niega que haya desaparecidos y dice, se los bajaron en algún enfrentamiento. Es decir, primero, si se los bajaron en algún enfrentamiento, todos tenemos derecho a ver cadáveres y ver nombres, y lo único que teníamos era desaparecidos, y abundantísimos. Entonces, esta voluntad persistente de ignorar las desapariciones que son responsabilidad de las fuerzas de seguridad es lo que configura su despreocupación por los derechos humanos. Y, por supuesto, sus intentos ideológicos de redefinirlos de muchas otras maneras. Pero aquí hay una cuestión central, y es el Estado Nacional, que es el Estado de todos los peruanos.
No todos los peruanos somos católicos. Y decir que el Perú es un país católico y que la Iglesia Católica es contraparte del Estado es fundamentalista, es integrista, porque eso hace menos peruanos a los que no son católicos. Y eso es realmente una actitud discriminatoria. Ahora, a mí sí me ha llamado la atención es que se acuse, por ejemplo, se critique a Cipriani patrocinar los grupos de autodefensa y propiciar que les entreguen armas cuando eso fue decisivo en la derrota de Sendero. ¿Cómo se puede criticar a Cipriani por eso? Eso es algo que hay que estar muy del otro lado, digamos, pensándolo, para plantear eso como una crítica, ¿no? Pues eso es enteramente descriptivo. Y lo único que señala es que Cipriani estaba cerca de lo que hacía el Estado. Por ejemplo... Pero es mejor estar cerca de lo que hace el Estado que estar cerca de lo que hacen los terroristas. No, ciertamente hasta cierto punto. El problema en este caso simplemente lo que hace es señalar una asociación que va más allá de las funciones de un clérigo católico o de un clérigo cualquiera.